No es el tema por lo que hemos convocado al ex canciller Forini a Jorge de Sigal, cada uno tiene otro tema en particular, pero también quisiera una pequeña conclusión, cada uno de su lugar, de todo este tema de los 3 atentados, si le pueden llamar así, del rol de la justicia, de lo internacional, de Irán. ¿Qué reflexión le merece todo esto, doctor Fori? A ver, yo coincido con Luis en que esto es un baldón de nuestra historia. Los 3 episodios que hemos mencionado acá, en particular además la muerte de Nisman, a quien no hemos logrado darle ni a su familia ni a todos los argentinos una explicación razonable de cómo esto ocurrió suficientemente. Es algo que nos ha puesto en el mundo, como se dijo, en un lugar no creíble y en una situación que, a pesar de que el Congreso de la Nación declaró inconstitucional el memorándum, claro, todavía sigue dando vuelta y no se implementa toda la investigación que esto debería llevar adelante. Es una tristeza de las muchas que vivimos los argentinos. Sin duda. Jorge Sigal. Estaba pensando, tan conmovedor la argumentación de Luis. Claro. Se terminan todas las especulaciones políticas cuando habla de Paola. Pero además porque Luis tiene esa cosa cerebral, digamos, ¿no? Es decir, está hablando como víctima, como padre de una víctima, pero a la vez da una explicación muy racional, muy interesante. Y me preguntaba cómo procesa estas cosas la sociedad argentina, ¿no? Nosotros, si no resolvemos estas cuestiones básicas de la justicia, estas cuestiones fundamentales, plagadas de datos, digamos, para que una investigación avance, plagada de elocuencias, plagada de datos alarmantes, como los servicios de inteligencia, llamadas entre los servicios de inteligencia durante la muerte de Nisman. Bueno, es inexplicable que un gobierno no tenga como principal preocupación, y me asombra el presidente de la Nación, que no tenga como principal preocupación esta cuestión, porque en esta cuestión va realmente el futuro de los argentinos. Se puede avanzar sin resolver estas cosas. Coincido plenamente, ¿no? Son como gigantescos agujeros negros que no permiten el desarrollo. Si hay impunidad y se instala la impunidad, es tremendamente difícil. Pero hablando de impunidad, quiero hablar de 2 grandes personajes de la política de hoy y también de su relación con la Argentina. La primera es, ¿cuál es el balance que usted hace, doctor Fori, de la presidencia de Donald Trump? ¿De qué manera gobernó y de qué manera se está retirando? Bueno, ya todos sabemos que no va a participar de lo que ellos llaman la inauguración, que es la asunción de Joe Biden. ¿Cuál es el balance que usted hace político, diplomático? A ver, el presidente Trump ha sido un presidente que ha definido un liderazgo enormemente controversial. Era algo que no estaba el mundo acostumbrado, sobre todo lo que aceptamos como la primera potencia, que el poder se ejerciera de esa forma. Ahora, Trump no es un hecho mágico en la vida de los Estados Unidos. Trump capitaliza algo que la política, llamemos así, tradicional, había desatendido. Hay un conjunto de la voluntad de los americanos, de los norteamericanos, que no se sentía representada en las expresiones políticas tradicionales, sea del Partido Demócrata, sea de los republicanos. Cosa que pasa en muchos países del mundo. Totalmente. Donde creo que tenemos que prestar atención a cómo la democracia hoy es afectada por una nueva forma de vida. La nueva forma de vida quiere decir los medios tecnológicos de los cuales nosotros disponemos, que irrumpen de todas maneras en la vida de todos nosotros, trabajamos de una manera diferente y lo hemos demostrado además durante el tiempo de la pandemia. Pero toda esta irrupción que ha cambiado y que tiene, llamemos así, en flux la situación internacional, los realineamientos estratégicos de los países, en los Estados Unidos tenía una lectura de un conjunto de gente que no se sentía representado y que encontró en este líder populista, disruptor, antisistema, un liderazgo, una conducción que aún hoy, habiendo hecho todos estos hechos disruptivos, sobre todo los del último tiempo, particularmente los del 6 de enero pasado, hoy, ustedes lo han mostrado acá en los programas previos, hay encuestas que muestran cuánto sigue todavía en favor de Trump y que el Partido Republicano no está en condiciones de hacer a un lado a Trump y que a pesar de que tiene un segundo impeachment, todavía no está claro cuál es su vida política. Y el impeachment es
la estructura tradicional versus estos nuevos liderazgos. No era lo que esperaba el mundo que ocurriera en los Estados Unidos, pero esto es una reflexión para los Estados Unidos y para todos los países, cómo la democracia mantiene su vigencia frente a un sistema de partidos que ya no capta completamente la representación de la voluntad de la gente. Se habló mucho en estos días de que por lo menos una versión muy firme, todavía hay algunas horas de tiempo que se puede llevar adelante, de una suerte de un centenar de indultos, incluso de autoindulto el propio Donald Trump, a su familia. Sí. ¿Usted cree que esto puede llevarse adelante? A ver, es una tradición dentro de los Estados Unidos, estas medidas que se toman. El autoindulto sería un paso completamente al frente, arriesgado, Claro. va a ser muy cuestionado. Pero, ¿qué es lo que recepta la gente de esto? ¿Cómo lo ve a Trump? Si realmente lo siente crítico o un sector de opinión que dice, no, así no se ejerce el poder. Pero él lo ha ejercido efectivamente. Hay un momento de la gestión que tuve como canciller en que tuvimos un diálogo con el presidente Trump que lo muestra en cuál era su versión. Estábamos hablando, y esto es prácticamente en el 2017, sobre Venezuela. Un grupo de dirigentes latinoamericanos, había presidentes, había cancilleres, y él escuchó medio las voces de todos los que estaban allí, y él terminó diciendo, lo que ustedes me dicen no cambia nada. Y yo les aseguro que en 4 años más los voy a tener a todos sentados acá y vamos a estar en la misma situación en Venezuela que la que estamos hoy. Bueno, me da pie, doctor ex canciller, para hablar sobre Venezuela y la relación con Argentina. Primero, no sé cuál será su apreciación, pero tengo la impresión de que se ha fortalecido, se ha envalentonado la dictadura de Maduro y está llevando adelante las mayores atrocidades en este momento. Esa es la primera pregunta. ¿Usted cree eso? ¿Por qué se ha radicalizado más, si es que eso era posible? ¿Por qué, qué posibilidades tiene, digamos, Venezuela de avanzar en algún momento hacia la democratización? ¿Y cómo cree que está actuando Argentina en todo esto? A ver, primero que nada, seamos nítidos. En Venezuela tenemos una dictadura. Claro. Y tanto usted como periodista, yo como ex canciller, integramos un foro que lo que queremos es restablecer la democracia en Venezuela. Esta radicalización que vive es un embalantonamiento de quienes ya saben que están jugados, que no tienen camino hacia atrás. Claro. Y que el camino hacia atrás significaría abrir el diálogo. Pero abrir el diálogo ellos no lo quieren hacer porque perderían todas las opciones de todo lo que han construido, donde hay mucho negocio encerrado. Claro. Por detrás de esto, que es imposible para ellos ya regresar y por lo tanto van como hacia las últimas consecuencias. Por eso es muy importante que los países, que la sociedad internacional pongamos los frenos y los reparos que esto requiere. Usted sabe que están atentando contra los periodistas, están atentando contra las organizaciones no gubernamentales, las que dan alimentos, las que trabajan en el sector de asistencia. Intentan meter preso al propio Guaidó. Al HIV, están yendo contra los propios parlamentarios que no son de la idea de ellos. Crearon partidos fantasmas, porque le quitaron la nominación a los partidos tradicionales, sean los copellanos, los adecos, y nombraron nuevas comisiones de gente que la pusieron ellos a dedo. Y con esa elección, que no tuvo una participación superior al 20% de los venezolanos que viven en Venezuela, con ese mandato supuesto han creado un nuevo parlamento que es el que dice que lleva adelante las medidas. Quien tiene que reaccionar es la sociedad internacional. Y la sociedad internacional reacciona en el orden de sus prioridades globales. Regionales y globales, claro. Donde Venezuela es un problema, pero no es el problema más acuciante que tiene, por ejemplo, la primera potencia. Biden toma la decisión de reconocer el liderazgo de Guaidó. Sí. Lo ha invitado a que mañana esté en el acto inaugural. Dentro de la Unión Europea hubo un primer momento sólido de respaldo a Biden, luego empiezan algunas discusiones que tienen que ver con las políticas internas de cada uno de los países, pero el límite en cualquier lugar donde se lleven por delante la democracia somos nosotros, como lo fue en Argentina en el momento de la dictadura
del 76. Claro. Si nosotros nos hubiéramos dicho, no, acá no se mete nadie, nunca hubiera podido venir la misión Carter. Claro. Nunca se hubieran podido defender los derechos humanos. El mundo le pedía a la dictadura militar, muchachos, ¿qué es lo que están haciendo en materia de derechos humanos ustedes? Expliquen por qué hay desaparecidos en Argentina. Entonces, si aplicamos el mismo criterio, hoy los argentinos tenemos que pedir, como todos los países de Latinoamérica lo hacen, que el régimen de Maduro dé explicaciones por las muertes, los desaparecidos, toda la violencia de las fuerzas de acción especial, por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, por el desastre que han hecho de su economía cuando tienen tasas de inflación descomunales, donde no pueden producir petróleo de 3,5 millones de barriles, han pasado a 600.000. ¿Qué pasa con el país más rico en petróleo que no puede vivir? Hay algo que no está claramente funcionando. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar y ayudar a que los venezolanos puedan tener un momento de, entre todos, sin cortapisas, sin gente en prisión, hacer una elección transparente con veedores internacionales y elegir a quien corresponda.